El primer ejercicio que vimos era, dada una frase ingresada por el usuario, imprimir solo las consonantes. Entonces, les había dicho yo, cuando habíamos estado revisando cadenas, que podían ustedes crear las cadenas de distintas maneras, ¿sí? Podían crear las cadenas como variables de tipo char con un tamaño predefinido, ¿sí? Podían crearla también como un arreglo de tamaño definido por lo que guardan, digamos, tamaño automático, o podíamos tener punteros, ¿sí? Que era tener el char asterisco con cadena puntero. Entonces, estas tres formas de crear las variables de tipo cadena son válidas, ¿sí? La única que podría traerles problemas a ustedes en la ejecución es la que utiliza el puntero, ¿sí? Porque internamente, cuando ustedes trabajan, digamos, una posición de memoria, en la memoria ustedes tienen una lista, ¿sí? Y esa lista de valores comienza en una posición, por ejemplo, la posición 0x100, y cuando ustedes crean una variable, por ejemplo, no sé, podríamos ponerle aquí la variable int a, ¿sí? Ustedes internamente lo que hacen es decir, la variable a, ¿sí? Va a estar guardada en la posición 0x100. Entonces, el entero, ¿sí? Guarda 2 bytes o 4 bytes, dependiendo de la versión de C que estén utilizando. Entonces, lo que va a hacer eso es reservar tantos bits como la variable va a utilizar, ¿sí? Indicando el tipo. Entonces, internamente en memoria, este espacio de la memoria, que en este caso son 2 bytes, por ejemplo, de 0x100 hasta 0x110, lo que hace es guardar eh, ¿cómo se llama? 16 bits de información. ¿Sí? Es decir, esta variable está predefinida y va a ser desde esta parte, desde este inicio, hasta esta otra posición que se declara como el final. Y los otros valores van a estar indicados en otras partes. Por ejemplo, la variable e va a estar guardada en la posición 02A3, la variable i va a estar guardada en 0310, la variable o, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que si ustedes no indican, ¿sí? Si ustedes no separan las posiciones de memoria indicando, estas posiciones de memoria solamente van a ser utilizadas por esta variable, lo que podría ocurrir es que ustedes apunten a una parte que ya estaba reservada por otra variable. Por ejemplo, la variable j, no sé, que estaba indicada que comenzaba acá, por ejemplo. J que era de tipo char, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si ustedes en algún momento quieren modificar, quieren leer, digamos, la variable A, no van a tener problemas. Si usan char asterisco cadena puntero, van a poder leer sin problemas, pero si quieren escribir algo que está reservado por otra variable, se les va a caer el programa por segmentation fault, que eso le ocurrió a mucha gente en el laboratorio, ¿sí? Por eso les recomendaban no usar el asterisco, aunque es la forma más fácil de trabajar las cadenas al final. Eso. Entonces, hay que recordar, ¿sí? Que los valores que tenemos nosotros aquí dentro de estas posiciones de memoria, al final se traducen al valor que representa al valor que representa, digamos, un elemento. Si nosotros declaramos una variable de tipo int, ¿sí? De un byte, entonces esta byte, digamos, va a tener 8 posiciones. Y esas 8 posiciones internamente van a guardar unos y ceros, ¿sí? Entonces, si yo quiero, si yo pongo un 1 en la posición del 64, un 1 en la posición del 32 y un 1 en la posición del 1 y todos los demás en 0, internamente esta cadena de 8 bytes se va a traducir al valor 97, si yo lo declaro como entero. Si yo lo declaro como char, ¿sí? Este mismo valor se va a traducir al equivalente en la tabla ASCII, que en este caso sería la letra A o el carácter A. Esto es importante
porque ayuda de cierta forma a visualizar, ¿sí? Cómo es que los datos se están guardando internamente. Entonces, la variable A, por ejemplo, ¿sí? Si la declaramos aquí, tendría 16 posiciones que tendrían valores que están asignados de acuerdo a cómo está trabajando internamente la memoria, ¿sí? Por lo cual también nosotros tenemos que asegurarnos de que si lo vamos a utilizar, estos valores tengan o comiencen en un valor específico, que es para eso que normalmente inicializamos los valores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se ata eso, cómo se relaciona eso con lo que vamos a trabajar nosotros ahora en los ejercicios. El primer ejercicio entonces es, dada una frase ingresada por el usuario, imprimir solo las consonantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este ejercicio? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si estuviéramos trabajando en Python? Hagámoslo primero en Python. ¿O lo hacemos todo en C? ¿Quieren hacerlo en Python y después en C o lo trabajamos todo en C? ¿Cómo prefieren? Por lo menos a mi profe no me complica hacerlo como directamente en C, pero no sé los demás. ¿Alguien quiere que se haga Yo en digo que Python? sí. Hagámoslo directo en C entonces. Ya. Entonces, tenemos nosotros una frase ingresada por el usuario y queremos imprimir solamente las consonantes. ¿Qué es lo primero que tendríamos nosotros que hacer? Si estuviéramos trabajando en Python, podríamos hacer un input y asignarlo a una variable que creamos en ese momento. En C, tenemos que declarar la variable y luego leer la información y luego aplicar lo que sea que vayamos a trabajar. Entonces, ¿cuál sería el primer paso aquí? Declarar. Declarar una variable que vamos a leer, ¿sí? Por ejemplo, la variable frase, pongámosle. Frase, ¿sí? Y aquí le podemos poner un tamaño arbitrario. Algunas personas ponían aquí valores pequeños, otras ponían valores grandes. Al final esto lo que hace es limitar la cantidad que van a leer, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el valor que se coloca aquí. Entonces nosotros colocamos, algunos de ustedes habían colocado valores muy grandes, otros habían colocado valores muy pequeños. Había gente que había colocado aquí 10.000, ¿sí? Entonces, de que lo acepta, ¿sí? Pero en realidad es poco probable que nosotros alcancemos esos valores con cosas ingresadas por el usuario, ¿sí? Entonces hay que escoger siempre un tamaño, digamos, que sea razonable, ¿sí? O sea, 100 es un valor válido, ¿sí? 10.000 también es un valor válido, pero eso no significa que vaya a usarse efectivamente los ciento y tantos mil caracteres, ¿no? Porque al final esto se va a tener que separar un espacio en memoria, ¿sí? Esto va a tener que separar un segmento, un bloque de elementos, y mientras más grande, más probabilidad de que haya un choque, digamos, o de que toquemos memoria que está reservada, si no la reservamos previamente, ¿sí? Entonces es preferible mantenerlo en algo que sea razonable. Aquí borré el return 0 por casualidad. Profe, Sí, el tamaño entonces tiene que variar como según lo que va a ingresar el usuario. En idealmente cualquier caso. tienen que definir, digamos, cuánto es lo que se va a poder guardar en una variable. O sea, cuando ustedes crean frase, ¿de qué tamaño va a ser su frase? ¿Ustedes esperarían que se ingrese un libro, que se ingrese una oración, 2 palabras? Perdón. Entonces, este número estaría basado en lo que ustedes esperan. Si esto fuera un nombre, por ejemplo, el nombre más grande que hay de una ciudad, por ejemplo, es de 59 caracteres, ¿sí? No habría un nombre que sea de más de 59 caracteres en teoría. Entonces, si van a ingresar un nombre, debería ser ¿cuánto? 20, 25 tal vez, como máximo. Si van a ingresar, por ejemplo, un número, ¿sí? Un número de una cifra, entonces, ¿cuál es el número de una cifra que tiene el tamaño más grande? O sea, podrían decir 4 o 7, ¿sí? Entonces, no debería de superar 10 caracteres un número, ¿se entiende? Entonces hay que poner valores como cercanos al tamaño máximo que queremos nosotros guardar en la, en el lugar, digamos, en el arreglo. Eso.
Ya. Leímos nosotros aquí, o mejor dicho, declaramos nosotros aquí la cadena. ¿Qué sigue? Leer los datos ingresados por el usuario, o sea, un input. Tenemos que leer los datos desde el usuario. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, un scanf, ¿sí? Colocamos porcentaje S y luego colocamos la variable sin ampersand, ¿sí? Solamente el nombre de la variable. Cuando es un arreglo, ¿sí? El arreglo trabaja como puntero también. Entonces no es necesario colocar el ampersand en la parte de adelante. Basta con colocar la variable, digamos, porque este arreglo, al declararlo, nosotros estamos diciendo que hay una serie de valores que tiene este tamaño y que comienza con la dirección indicada por esta variable. Por eso es que aquí no se pone ampersand. Con eso, nosotros leemos la frase que vamos a ingresar y ahora podemos empezar a trabajarla. Tenemos que recorrer ahora la frase. ¿Cómo recorremos la frase? Con un while, un for. Con un ciclo. Entonces, hagámoslo con un while. While, el elemento que vamos a leer, que es el carácter, ¿sí? Vamos a leer desde el primer carácter hasta que encontremos el último carácter, ¿sí? Vamos a recuperar ese carácter actual utilizando un contador. Entonces, definimos un contador aquí fuera, ¿sí? Y luego empezamos a recorrer esta frase, ¿sí? ¿Y cómo la recorremos? Pues indicando que de la variable frase vamos a tomar el iésimo carácter, ¿sí? Y vamos a compararlo y mientras este carácter no sea el carácter final, vamos a trabajar en el ciclo. ¿Dónde comienza esta i? ¿Cuál es el primer carácter de una cadena? El 0, ¿no? El 0. ¿Dónde inicializamos entonces nosotros esta variable en 0? ¿Cómo le decimos al programa que esta variable i tiene que tener el valor 0 al principio? Al momento de definirla podría ponerle int Al i momento es de igual a 0. definirlo. Exacto, aquí arriba. Podemos inicializarla con el valor 0. ¿Sí? Una cosa que quiero que ustedes tengan claro aquí, en este punto, es que si yo no inicializo una variable, voy a colocar aquí 5 variables, A, B, C, D y E, y yo las imprimo, ¿sí? Porcentaje I, \n, porcentaje 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí vamos a poner A, B, C, D y E. Si yo ejecuto este programa, ¿sí? Los valores que me va a imprimir, faltó asignar los valores A, B, C, D, E. Si yo ejecuto este programa, ¿sí? Me va me va a pedir aquí que ingrese algo porque tenemos arriba el scanf, pero me va a imprimir los valores, ¿sí? Que están guardados internamente en la definición de las variables, ¿sí? Esta variable A se le asigna una posición de memoria. Y si alguno de estos valores estuviera sucio, ¿sí? Con un 1 en vez de con un 0, me va a retornar un valor completamente distinto al que yo estoy esperando. ¿Se entiende? Yo, para poder utilizar una variable, ¿sí? Si es que esa variable no le voy a dar un valor al momento de crearla o inmediatamente ahí y puedo utilizarla, ¿sí? Antes de modificarla, lo ideal es darle un valor o inicializarla. Entonces, para asegurarme de que todas comiencen en 0, aquí por pura suerte las 4 primeras fueron 0 y solo la última fue distinta, yo les tengo que asignar valores aquí. Entonces, es una buena práctica asignarle valores. Es una buena práctica inicializar todas las variables que estamos utilizando, a menos que las vayamos a utilizar de manera directa.
como es este caso, que tenemos que, nosotros creamos la frase aquí y luego de eso le asignamos un valor aquí, porque nosotros podríamos inicializarla asignándole esto, dándole igual y, por ejemplo, una cadena vacía. ¿Sí? Esto le coloca, por así decirlo, el fin de cadena al inicio de la cadena. Entonces, esto, bueno, se puede hacer, o sea, se debería de hacer siempre que no estemos haciendo una asignación inmediatamente después, porque aquí yo creo la variable y sin inicializarla le agrego un valor, que es casi como inicializarla, porque estoy creándola y asignándole un valor inmediatamente después, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta en sus programas. Si ustedes no inicializan una variable, esa variable, el programa no se va a caer necesariamente y esa variable podría tener un valor completamente distinto al que ustedes esperan. ¿Sí? Así que harto cuidado con eso. Volviendo al programa, hemos dicho int i igual a 0 para indicar que íbamos a definir nuestro contador, ¿sí? Y que íbamos a comenzar desde frase de 0, que es la primera letra, ¿sí? De la frase, hasta que encontremos el carácter final, que es el \0. Y luego le vamos a tener que sumar 1 al i. Bueno, no recomiendo tanto utilizar el más en C, pero porque a veces es difícil de debuguear. Cuando ustedes lo vean, es difícil ver la variable seguida del más, ¿sí? Yo recomendaría que utilicen el i igual i más 1, pero sepan que pueden utilizar el más para sumarle 1 o el menos para restarle 1, ¿sí? Son como accesos rápidos de contadores, ¿sí? Entonces, si yo le coloco aquí i igual a i más 1, es exactamente lo mismo que colocarle i más. ¿Sí? Y los dos le suman 1. Entonces, este ciclo va a recorrer una frase que yo ingrese por teclado desde el carácter 0 hasta el \0, o básicamente va a recorrer toda la palabra, la frase que yo ingrese. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Poner para cuando encuentre alguna vocal o no, o una consonante. Tenemos que preguntar si el valor que estamos nosotros revisando es una vocal. ¿Y cómo lo hacemos? Con un condicional. El valor que estamos evaluando ahora, el carácter iésimo de la frase, es igual a una A. Y si es igual a una A, ¿qué hago? Me salgo, o sea, me salgo del while, paso al siguiente valor, le sumo 1 ahí y salgo del while. Claro, no hago nada. Si es igual a una A, no hago nada. Y si no es una A, ¿qué hago? Lo imprimo. ¿Sí? Entonces aquí yo pondría printf porcentaje C, porque es un carácter este valor que estamos evaluando, no es una cadena, es un carácter, un porcentaje C de la cadena. ¿sí? La cadena entera es un porcentaje S. El valor específico es un porcentaje C. Y luego de eso lo reemplazamos por el valor iésimo. Fantástico. Este código que nosotros tenemos aquí va a preguntar si hay una A en la frase que ingresamos, entonces no hacemos nada. Y si no hay una A, entonces imprimimos el valor. A ver, probémoslo. Ingresemos la palabra, no sé, banana. Borra la primera A, borra la segunda A, borra la tercera A. ¿Por qué? Porque vamos a imprimir los caracteres uno por uno, pero si es una A, no la imprime. Fantástico. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tendríamos que preguntar aquí dentro, if, lo mismo, pero para la E. Lo mismo para la E. Frase de I es igual a E. Y así sucesivamente para las otras letras. ¿Es válido hacer eso? O sea, ¿vale la pena tener que ingresar los if anidados uno detrás del otro? No necesariamente, porque nosotros podríamos preguntar todo esto en una sola o en un solo condicional. ¿Cómo? Utilizando las operaciones lógicas de las expresiones.
¿Cómo me dicen? Bueno, pues lo que hacemos aquí es preguntamos, ¿es una A? Y si aquí faltó agregar otra vez el else. Ya, ahora sí. Entonces, si es una A, no hago nada, ¿sí? Y si no es una A, entonces hago algo. Y si es una E, ¿sí? Si es una A o es una E, entonces no hago nada. Si es una A o una E o una I, no hago nada. O una O, ¿sí? O una U. Entonces aquí yo evalúo de manera lógica. ¿Es una A? Si es true, automáticamente todas las operaciones lógicas OR van a dar como resultado true. Si es false, ¿sí? Si es 0, evalúo la siguiente. Si la siguiente es 1, automáticamente todo da true y entra al vacío. ¿Sí? Entonces, si alguna de estas letras es la letra que está evaluando, A, E, I o U, va a entrar aquí y no va a hacer nada. Y si una letra no es ninguna de estas 5, va a entrar a la otra y va a imprimir el carácter correspondiente. Entonces, si lo ejecutamos y colocamos una palabra que incluya, por ejemplo, las 5 vocales, las borra todas. ¿Sí? No las imprime. Ahora, ¿este programa se puede escribir de otra forma? Sí. Ustedes podrían tenerlo con los if anidados, como estaba antes. Podrían tener un switch también. O sea, ¿cómo haríamos esto mismo con un switch, por ejemplo? Vengo yo aquí y digo, switch, switch, ¿y qué valor voy yo a trabajar cuando entre al switch? Voy a trabajar el mismo valor que verifico cuando estoy trabajando el while, el carácter que estoy analizando en el momento indicado, ¿sí? Frase de i. Y frase de i va a poder tomar los siguientes valores. ¿Qué valores? A, E, I, O y U. Entonces, si es A, ¿qué hago? Nada. Le doy un break, ¿sí? Salgo del programa. Si es una E, ¿qué hago? Nada. Le doy un break, ¿sí? Si es I, lo mismo. Si es O, U. Y si no, si es cualquier otra cosa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Imprimir. Y luego de eso viene el break, que aunque no es necesario, es mejor ponerlo para que el programa tenga una secuencia y no se confundan. Ya. Ejecutemos esto y veamos qué es lo que pasa. Murciélago. Me borró las vocales. ¿Se entiende? Los dos hacen lo mismo. Este switch de aquí y este código de aquí arriba hacen lo mismo. Es más, yo puedo decir, ¿y qué tal si yo en vez de hacer que pregunte si es verdadero o falso, pregunte solamente una cosa? ¿Por qué tiene que preguntar si es verdadero o falso y hacer lo otro? ¿Por qué no simplemente preguntar si es verdadero y ya? Entonces lo podemos hacer este condicional también al revés. ¿Cómo así? Podemos hacer que si sea true, imprima, y si es false, ¿sí? Imprima lo otro. ¿Cómo? Diciendo, ¿es distinto de A? Sí. ¿Y es distinto de E? Sí. ¿Y es distinto de I? ¿Y es distinto de O? ¿Y es distinto de U? Si es distinto de A, E, I, O, U, imprimo. Y si no, no hago nada. Eso significa que toda cosa que sea distinta de las vocales, ¿sí? Toda cosa que sea distinta de las 5 vocales va a entrar a este condicional y todo aquello que sea alguna de las vocales va a salir, porque las operaciones lógicas de AND, si hay algún 0, automáticamente todo se vuelve, perdón, si todos son verdaderos, es verdadero, y en caso contrario es todo falso, ¿sí? Entonces, si la letra es A, va a dar aquí falso, porque si es A, significa que distinto de A es falso,
y automáticamente todo lo demás se vuelve falso. Si no es una A, este va a dar true y va a evaluar lo siguiente. Es una E, si no es una E, va a dar true. Aquí tenemos que cambiar los símbolos, por cierto. Si no es una I, y así sucesivamente. Ejecutémoslo. ¿Qué otra palabra? Eugenio. Ahí estamos. Borró las vocales. Y estas son 3 distintas soluciones al mismo problema. Preguntas que tengan, dudas que tengan, para que lo comento. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Cuando usted hace, en la segunda opción que mostró que era del switch, sí, también pone o sea, cuando, por ejemplo, no sé, pues, si es alguna vocal, usted pone break sí, debajo. sí. Eso es como mandarlo fuera del switch y continuar con el proceso del while. Sí, lo que pasa es que la sintaxis del switch, digamos, para evitar que ejecute código repetido en opciones que no son exclusivas, necesitas tú decirle que cuando terminas de ejecutar lo que corresponde a ese caso, salgas. Porque puede ocurrir, por ejemplo, sobre todo cuando son operaciones aritméticas, matemáticas, que tú puedes tener un valor, por ejemplo, un valor que es, tienes case 2, por ejemplo, y tú operas algo y de repente ese 2 se vuelve 4, y resulta que tú tienes inmediatamente después el case 4. Si es así y no tuvieras un break, podrías entrar a 2 secciones del case en una sola ejecución, ¿sí? Lo cual no debería de ocurrir. Por eso es que se coloca el break al final de lo que estás ejecutando ahí, cosa que entras a una opción, ejecutas lo que tengas que ejecutar y luego el break te bota al programa principal. O sea, lo que hace el break es básicamente tomar el alcance que tú tienes ahora y sacarte de él. Si tú estás en un for y pones break, entonces lo que haces es dejar de ejecutar el ciclo y salir. Si tú estás en un while, igual. Cuando tienes un break, sales del ciclo. ¿Sí? Cuando estás ejecutando un programa recursivo y encuentras un break también, cortas la ejecución y empiezas a retornar la recursividad hacia atrás. Eso es lo que hace el break. Bueno, el tema de las recursiones dependiendo de cómo lo hagas también, pero eso. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí, claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto de este ejercicio? No era un ejercicio que sea muy difícil, pero sí había que tener claro qué es lo que estaban buscando, qué es lo que tenían que buscar, ¿sí? Tenían ustedes que tener claro que tenían que imprimir todo menos las vocales. Y una cosa, que aquí yo no estoy borrando los valores de la vocal, ¿sí? Si yo imprimo, si después de esto yo imprimo frase, me va a imprimir la frase con todo, ¿sí? Porcentaje S, frase. Y voy a poner aquí adelante un \n para que salte de línea. Eugenio, ¿sí? Aquí arriba, cuando entra a este segmento de código, ¿sí? Va a imprimir solo las consonantes, pero no me altera la frase original. La frase original se mantiene, ¿sí? Eso es algo que algunas personas tampoco lo tienen tan claro. La variable, ¿sí? Sobre un arreglo, una cadena, van a mantener los valores que tienen a menos que ustedes los modifiquen de manera directa, ¿sí? Asignándoles un valor o reasignándoles un valor, ¿sí? Si ustedes operan para no imprimir algo, simplemente están saltándose caracteres, no están modificándolos de ninguna forma, ¿sí? Eso quiero que lo tengan claro también. Eso. Vamos entonces a ver el segundo ejercicio. ¿O hay alguna otra pregunta por aquí? Yo voy copiándolo ahora. Ah, falta una cosa aquí, ¿sí? Falta una cosa. Este programa funciona bien si es que yo le ingreso frases de una palabra, ¿sí? Como ya hemos visto, murciélago, Eugenio, qué sé yo. A, I. Aquí se cayó. ¿Por qué se cayó?
No se cayó. Estoy imprimiendo aquí abajo el valor otra vez. Está bien. No imprimió nada y luego imprimió la cadena. Ya. Pero, ¿qué pasa si yo ingreso dos palabras? Por ejemplo, yo ingreso aquí mi nombre y mi apellido. ¿Qué va a pasar? Solamente me va a tomar la primera palabra. ¿Por qué? Porque estamos usando para la lectura del valor un scanf. Y el scanf, ¿sí? Recuerden que solamente lee los valores que van a ser ingresados hasta el espacio, hasta el primer espacio o el primer salto de línea que encuentre. Si yo quiero guardar una frase, como era solicitada en el ejercicio, tengo que usar la otra función de lectura de cadenas, que es el fgets. Entonces coloco en el fgets la variable donde voy a guardar, que en este caso es frase, coloco un tamaño que por convención y por facilidad usualmente tendría que ser el mismo que el que yo puedo guardar en la cadena original, y luego de eso se coloca el flujo de entrada, que en este caso es el std-ino, Standard Input. Y con esto puedo ingresar mi nombre, ¿sí? Y ahora sí me toma cualquier cantidad de palabras que yo ingrese. O sea, si yo ingreso 2, si yo ingreso 3, da lo mismo porque las va a tomar todas y las va a analizar. La desventaja de esto, recuerden, es que el fgets usualmente captura al final espacios vacíos y saltos de línea también, ¿sí? Es una cuestión inherente a la función, es una cuestión inherente de la función fgets y hay que encontrarle alguna solución a eso de manera manual, por así decirlo, como por ejemplo al elemento n-1 del arreglo asignarle \0 para que no cuente el último espacio, por ejemplo, o el último salto de línea, qué sé yo. Esas son cosas que va a haber que aplicar en algunos casos específicos nada más. Otra cosa que hay respecto del fgets es que tienen que tener claro el tamaño que están leyendo, ¿sí? Como les digo, es usual o debería ser usual que utilicen el mismo tamaño de la variable en la cual están guardando el valor. Pero esto se puede hacer siempre que tengan esto predefinido. Si usan el puntero, o sea, asterisco frase, ahí no van a tener un tamaño definido y eso tendrían que definirlo aquí, ¿sí? Pero ese valor tendría que ser el mismo valor que están definiendo ustedes en el espacio que estarían reservando para el puntero. Cuando lo veamos va a tener sentido. Y eso. Entonces vamos a comentar aquí este código y vamos a seguir con el siguiente bloque con el siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces voy a comentarlo línea por línea mejor para no tener problemas con el... ¿Profe? Sí, En el fgets, donde le puso 100, por ejemplo, si yo en vez de usar el char sin determinar cuántas caracteres voy a ocupar desde el inicio, ¿cómo se ocupa el fgets en ese caso? lo que pasa es que tú para poder hacer eso tienes que usar el malloc, tienes que declarar. Malloc es una función de asociación de memoria dinámica en la que tú defines un tamaño, multiplicas ese tamaño, o sea, defines un tipo de dato, por ejemplo, entre paréntesis int, lo multiplicas por la cantidad de valores que vas a guardar, y eso definido con el sizeof del valor que vas a guardar. A ver, no sé si está aquí en Wikipedia, veamos. Sí estaba, aquí, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es definir o asignarle un tamaño a la variable en memoria, ¿sí? Y ese tamaño está definido aquí. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros básicamente sería como crear la variable usando este esquema, como decir char asterisco frase igual a malloc de 10 por sizeof
char, por ejemplo, ¿sí? Pero para poder usar malloc tenemos que, para poder entender, digamos, cómo se usa malloc, tenemos que tener claro cómo funcionan los punteros. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es definirle el espacio de memoria a la variable, frase en este caso al puntero, para decir estos espacios están reservados para esta variable y no van a poder ser modificados por otras variables, ni van a poder ser asignados tampoco a otras variables. Entonces este valor que está acá es el valor que iría aquí en el frase. Pero esto no lo piensen ahora, no le den vueltas, porque si no se van a confundir en la forma de trabajo de esto. Eso. ¿Dónde diablos estás? Aquí. Ya, este código va a estar lleno de caracteres salvajes de inicio y de fin de, ¿cómo se llama? De comentario. Así que tengan cuidado cuando lo revisen después en casa. Vamos viendo ahora el ejercicio 2. Entonces el ejercicio 2. Y aquí va a poner ejercicio 1. Ahí está. Uy, diablos. Ya, piñata. Ejercicio 2. Ejercicio 1. El ejercicio 2 era, dadas dos palabras ingresadas por el usuario, determinar cuál es la más larga e imprimirla. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros aquí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para determinar cuál es la palabra más larga entre dos palabras distintas? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que seguir? Primero que se ingresen las dos palabras. Ya, y después. Hay que comparar los tamaños de los caracteres. ¿Y aquí usamos fgets o usamos scanf? Son palabras, así que se puede hacer con scan, supongo. Pero ¿qué dicen los casos de prueba? Si ustedes entran al Mimir y veían los casos de prueba, uno de los casos de prueba era ¿cómo se llama? Palabras. ¿Sí? No me acuerdo cuál era, creo que eran los dos iguales. Bueno, que era yo existo y yo también. Entonces, si el caso de prueba les condiciona que ustedes tengan un espacio, entonces ustedes tendrían que estar utilizando fgets para compararlas. ¿Sí? Porque van a tener palabras que pueden tener espacios. Entonces, lo que hacemos aquí es declarar dos variables. Cadena 1. Aquí voy a poner ejercicio 2. Cadena 1 de tamaño arbitrario, podemos ponerle 100. Y vamos a crear cadena 2, también de tamaño arbitrario, podemos ponerle 100. Entonces, este es el tamaño base, ¿sí? No significa que las dos sean iguales, sino significa que yo estoy definiendo las dos cadenas que van a tener hasta 100 caracteres cada una, ¿sí? 99 visibles y el \0, que es el último. Y luego de eso leo cadena 1. Y luego leo cadena 2. Y con esto yo estoy capturando, por así decirlo, los valores que voy a utilizar. Para verificarlo, voy a imprimir aquí porcentaje S, \n, porcentaje S, coma, cadena 1, coma, cadena 2. Probémoslo. Entonces, la primera y la segunda, ¿sí? Me imprimió los dos, pero fíjense que me puso un salto de línea adicional. Esto es lo que yo les decía, que el fgets a veces captura, ¿sí?
espacios adicionales o saltos de línea adicionales en la parte final de la, ¿cómo se llama? De la cadena que esté capturando. Entonces, en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es tener cuidado de que el formato cuadre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a eliminar este salto de línea que había colocado en el print. Si la primera cadena y la segunda ya vienen con saltos de línea, entonces yo no tengo por qué agregarlos en la impresión. Los pongo tal cual. Y ahora si yo ingreso las cadenas, otra vez las ingreso, me las imprime de manera correcta. Aquí al final, por supuesto, hay espacios, ¿ah? Eso hay que también tener cuidado, pero en términos del formato se imprime de manera correcta. Listo. Significa que las estamos guardando bien las cadenas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tenemos que usar? ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer ambas cadenas y ir con un contador. Contar la cantidad de caracteres de las cadenas. ¿Y cómo lo hacemos? Como decía, no sé quién lo decía, no alcancé a ver el nombre, con un ciclo. En este caso, un while. ¿Y qué tendríamos que hacer en nuestro while? En este caso podría ser que se detenga hasta que se encuentre con un carácter backslash 0. Ujú. Mientras, por ejemplo, cadena 1, ¿sí? de i o el iésimo carácter de cadena 1 sea distinto del backslash 0, vamos a trabajar internamente las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí dentro? Si queremos contar la cantidad de caracteres, ¿qué es lo que tendríamos que hacer dentro del while? Ir sumando alguna variable de uno en uno. ¿A qué variable? Habría que crear una. Pero ¿para qué vamos a crear una si ya la tenemos? Ah, la I, claro. Es que para Podemos, el sí, tendría que ser otra. podemos usar nosotros el contador como la variable, digamos, que vamos a usar para recorrer el arreglo, ¿sí? Podemos usar el contador como la variable que vamos nosotros a usar de referencia, ¿sí? Y al final yo podría decir aquí, no sé, L es cadena 1, por ejemplo, ¿sí? O longitud de cadena 1, int L cadena 1 igual a I, por ejemplo. Y aquí abajo vuelvo a usar I. O podría declarar J también. Y arriba J igual a 0 y hacer otro while, pero con la letra J, que vaya desde 0 hasta la longitud, digamos, de la cadena. Y así guardo yo los valores de la cadena 1 y de la cadena 2 en I y en J. Y finalmente, ¿qué tendría que hacer? Un condicional. Si I es mayor que J, por ejemplo, ¿qué voy a imprimir? La cadena 1. Si imprimo la cadena más larga e I es mayor que J, tengo que imprimir cadena 1. Y si no, imprimo cadena 2. Y ese sería el programa. Entonces, si yo ingreso dos cadenas vacías, me imprime el vacío, porque 0, ¿sí? Y 0, que son los valores con los que inician I y J, que son los contadores de la primera cadena y de la segunda cadena, va a preguntar, ¿0 es mayor que 0? No. Ah, ya. Entonces imprime la longitud de cadena 2, que es, perdón, cadena 2, que es en este caso vacío, ¿sí? ¿Y por qué cadena 2 y no cadena 1? Porque al final son vacías las dos, da lo mismo cual imprima. Si son iguales, da lo mismo cual imprima, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a...? Hay un problema en el segundo ciclo. Le puso cadena 1. Hay que cambiarlo a cadena 2. Ah, voy a cambiarlo a cadena 2 aquí. Gracias. Entonces, si yo aquí coloco, no sé, el tamaño fijo, por ejemplo, y a esta otra le pongo otro valor X, estas dos tienen el mismo tamaño. ¿Cuál de las dos va a imprimir? La segunda. ¿Por qué?
Porque cuando pregunte aquí si el tamaño de la primera es mayor que el de la segunda, va a decir no y va a imprimir la segunda, ¿sí? En caso la primera sea más chica, entonces chica, por ejemplo, y la otra sea grande, va a imprimir grande. Y si invertimos grande y chica, imprime la grande todavía, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro el ejercicio? ¿O la solución del ejercicio al menos? Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan aquí? ¿Algún tema que tengan con lo que se ha visto ahora en clase, la solución de este ejercicio, o con cualquier otro tema que tengan ustedes en clase? Entonces, profe, de acuerdo a lo que usted dijo del FGS, para no complicarse tanto la vida, era mejor poner una cadena, un char con un tamaño ya fijado desde el inicio, y para Sí. poder ocupar el FGS. Lo que pasa, no, o sea, el FGS lo puedes usar con cualquiera en realidad. El tema es que lo ideal es que acotes, digamos, perdón, mis pulmones. Lo ideal es que acotes lo que tú puedes leer al tamaño máximo de la cadena. Porque tú, si tú pusieras, perdón, si tú pusieras aquí un valor más pequeño que el que tú guardas en la cadena, entonces siempre que leas esta cadena vas a desperdiciar el espacio que no estás usando. Si yo pongo aquí un 20, por ejemplo, ¿sí? Significa que yo guardé en la memoria 100 espacios de memoria para perdón, voy a estornudar otra vez. Denme un instante, por favor. Mañana voy a hacer un día bien divertido. Ya. Ya, si yo pongo aquí un 20 y aquí tengo un 100, ¿sí? Significa que yo estoy aquí reservando 100 espacios de memoria y sin embargo en mi programa siempre voy a estar utilizando 20. Entonces los otros 80 espacios no se van a usar, ¿sí? Pero están reservados. Y eso no es ideal. Porque, bueno, ahora que tenemos memoria casi infinita, no importa tanto. Pero en otros tiempos y en arquitecturas antiguas, en programas antiguos también, era muy importante el manejo de memoria y por lo tanto era necesario tratar de limitar la cantidad de valores que estamos nosotros trabajando. ¿Sí? Esto es un rezago, digamos, de las memorias antiguas, las memorias limitadas antiguas. Se trataba de maximizar el uso de la memoria, o sea, tratar de usarla menos posible y tratar de hacer que la mayoría de variables, digamos, que no se estén utilizando, se liberen también. Eso, básicamente. Entonces aquí le ponemos 100 por convención, más que nada. O sea, si tu variable va a ser de 20, pues declárala arriba de 20 también. Eso. Entonces, si arriba le pusiera, por ejemplo, y si arriba no le pusiera ningún valor y dejo el FGS así, ¿qué pasaría? Si arriba En no el le char me declaras, refiero. si arriba no le declaras ningún valor y abajo tú le pones en el fgets un valor muy grande, existe la posibilidad de que se caiga. Porque tú podrías decir, si yo digo cadena 1 que existe aquí y la inicializo con un valor inicial vacío, por ejemplo, significa que esta cadena tiene tamaño 1. O sea, 0 caracteres, pero el \0, ¿sí? Entonces, internamente, en memoria, yo le asigno una posición de memoria, que son 8 bytes, ¿sí? Entonces, esa posición de memoria que yo le asigné está designada para esa variable, pero de repente, justo en la siguiente, en la posición 109, 0x109, se pone la variable b, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en este fgets guardas más de un byte, o sea, más de un carácter, vas a chocar con la variable b y se te puede caer el programa. Podemos probarlo en realidad ahora. Hola, ¿cómo estás? Y hola. Segmentation fault.
Probablemente por lo que te decía, de que esta variable dijeron, esta variable la están creando con tamaño 1, fantástico, pongámosla aquí en este espacio, y de repente ponemos algo después. Y cuando tú le llenas 100 caracteres y le llenas estos 16 caracteres, 15 caracteres, sobrescribes o tratas de sobreescribir otra variable que está reservada y el programa se cae. Este es un problema que también ha habido en el laboratorio pasado. En las 2 secciones tuvieron este tema y es por lo cual les dije yo que prefirieran declararlas de esta forma o asignarles valores de manera directa si es que eran variables que se iban a operar de esta forma. Es normal esto cuando trabajan con cadenas, en realidad. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta, una duda? Nos tomamos el descanso, ¿les parece?